Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Me da un gusto particular darles la bienvenida al inicio de una serie de momentos musicales muy especiales. ¿Por qué son especiales? Porque son 8 momentos musicales que equivalen a 8 pequeñas, breves, mini pláticas de apreciación musical introductorias a los 8 conciertos de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. En efecto, después de un 2020 y un 2021, en que por razones que todos ustedes conocen no tuvimos temporada, este año, 2022, la Sinfónica de Minería vuelve a tocar en su sede, en la sala Nezahualcóyotl, en vivo, presencial, con ustedes, con el público, que son finalmente el objeto principal de nuestro trabajo. Así que además de los datos que les voy a dar sobre las distintas obras que hay en cada programa, de los 8 programas de esta temporada, esto también es una invitación para que nos acompañen presencialmente en la sala de Nezahualcóyotl. Después de 2 años sin música sinfónica de minería, la temporada va a ser muy, muy especial. Sin más trámite, entonces, les invito a conocer un poco del primer programa de esta temporada 2022 de la Sinfónica de Minería. Por cierto, una temporada en que no les voy a presentar a ningún director huésped, porque los 8 programas, los 8 conciertos, de hecho son 8 programas y algunos conciertos más, porque hay dobles, hay triples, van a ser dirigidos por Carlos Miguel Prieto, el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería. El primer programa consta de las imágenes número 2, Iberia, de Claude Debussy, el famosísimo y muy gustado concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo y esa obra fundamental de repertorio que es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Vamos a iniciar con Debussy. Es posible que haya una confusión de nomenclatura en el término imágenes en el catálogo de Debussy, porque entre 1905 y 1907 Debussy compuso 2 series de piezas para piano que son Imágenes 1, Imágenes 2. Uno podría despistarse y creer que las imágenes para orquesta son transcripciones de esta obra, sin embargo son obras totalmente diferentes. La cronología de la obra orquestal, que además está dividida a su vez en 3 partes, es muy complicada. Quisiera resumirla con esto para que ustedes la ubiquen. Entre 1908 y 1913 se realizaron los estrenos de las 3 partes de que constan las imágenes para orquesta de Claude Debussy, que son Gigas, Iberia y Rondas de Primavera. Carlos Miguel Prieto ha iniciado una de sus obras queridas, una de sus obras favoritas para iniciar esta emblemática temporada, que es la segunda parte, la parte central de las imágenes, que es Iberia. Algunas consideraciones interesantes al respecto de Iberia, algunas son generales y otras son específicas. Las generales, punto número 1. Iberia, de Claude Debussy, es una de las numerosísimas obras de aliento español compuesta por compositores franceses. La lista es larga, solo puedo mencionar unos cuantos compositores. El propio Claude Debussy, Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier, por supuesto Georges Bizet. Es históricamente bien interesante la cantidad de música española que compusieron notables y menos notables compositores franceses. Esa es la observación general. Las otras 2 son particulares. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que Claude Debussy supo dar un aliento español a esta Iberia suya y sin embargo no conoció España. Una vez en su vida hizo un brevísimo viaje en el que cruzó la frontera, llegó a San Sebastián, estuvo un poquito tiempo ahí y se regresó. Así que no se puede decir que Claude Debussy haya conocido España, de manera que la inspiración es total y absolutamente elusiva. Y la tercera observación que quiero hacer es que esta obra, como una parte sustancial del catálogo de Debussy, queda insertada claramente en lo que conocemos como el impresionismo musical, cosa bastante curiosa. En aquel tiempo, decirle impresionista a un compositor o llamar específicamente impresionista a una obra era un asunto peyorativo. Los críticos hacían una larga lista de defectos que tenía la música impresionista y decían que eso no era música, que no había melodías definidas, que no había una armonía precisa, que la forma era vaga y que no se podía aprender. Y finalmente, con el paso del tiempo, todos estos aparentes defectos de la música impresionista vinieron a ser sus cualidades. ¿Sí? Entonces, al abordar la creación de sus imágenes para orquesta, Gigas, Iberia, Rondas de Primavera, Debussy estaba pensando muy claramente en asumir
sin vergüenza ninguna, las cualidades impresionistas que caracterizan una buena parte de su música y específicamente respecto a las imágenes, de las cuales Iberia es su segunda parte, decía que esta música no podía ser tratada como una especie de sinfonía que caminara en 4 patas o quizá en 3, porque era una música elusiva. Él mismo utilizó este término. Y más adelante, en el mismo texto, decía que en general él estaba convencido de que la música no podía ser encajonada, encasillada en formas específicas, porque era una cuestión demasiado libre, que estaba hecha de colores y ritmos que merecían una libertad. Una libertad que el propio Claude Debussy le aplicó a su música, tanto en las imágenes para orquesta como en prácticamente el resto de su producción, aunque hay algunas obras, sobre todo obras tempranas, en las que sí, Debussy utilizó algunas de las formas tradicionales, pero venturosamente para nosotros muy pronto se liberó de ellas. Este es pues el perfil básico de imágenes número 2, Iberia, de Claude Achille Debussy, que es la primera obra con la que se abre gloriosa, gozosamente, la temporada 2022, temporada presencial de la Orquesta Sinfónica de Minería. La dirección artística, por supuesto, a cargo de Carlos Miguel Prieto. La segunda obra del primer programa de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería es una de las obras más queridas, más difundidas de todo el repertorio que se toca con orquesta, particularmente el repertorio que se toca con orquesta y un instrumento solista, particularmente este instrumento solista. Siempre ha existido la pregunta, prácticamente desde la época barroca, de donde nos han llegado los primeros conciertos para guitarra con acompañamiento orquestal, ¿cómo hace un compositor para balancear y equilibrar este aparentemente delicado instrumento con una orquesta de cualquier tamaño? Es una discusión que sigue en pleno furor, que no se ha resuelto y que no se va a resolver nunca, porque el tamaño de una orquesta frente a las 6 cuerdas de una guitarra sí ha representado y sigue representando un conflicto. Se puede resolver de distintas maneras. Lo puede resolver el compositor, lo pueden resolver los intérpretes, se resuelve fácilmente cuando se graba, pero eso es un asunto que no nos compete. Concierto de Aranjuez, la obra más famosa jamás escrita para guitarra y orquesta. Su autor, Joaquín Rodrigo, que alcanzó la inmortalidad con esta obra. Joaquín Rodrigo bien pudo haber cesado de componer después de hacer el concierto de Aranjuez y sería igual de famoso. Sin embargo, sí compuso algunas otras obras. De hecho, hay una cosa muy particular con el resto del catálogo de Joaquín Rodrigo, particularmente en lo que se refiere a sus conciertos, que los tiene para varios instrumentos, y muy particularmente en lo que se refiere a sus conciertos para guitarra. Joaquín Rodrigo compuso su concierto de Aranjuez sin haber conocido a Aranjuez, básicamente porque se quedó ciego a los 3 años de edad. Dicen aquellos que conocen a Aranjuez, yo he estado ahí, estuve una vez en Aranjuez, que Rodrigo supo capturar la esencia visual y la esencia del ambiente de Aranjuez en su concierto. Esto, por supuesto, es dudoso porque no solamente no pudo ver a Aranjuez, sino que las palabras con las que alguien le pudo haber descrito a Aranjuez no le significaban nada, porque habiéndose quedado ciego a los 3 años, no tenía un archivo mental de imágenes que él pudiera convertir en sonidos. Sin embargo, es un hecho. El concierto de Aranjuez es tan evocativo que, insisto, dicen muchos que conocen a Aranjuez que el concierto le va a la ciudad y que la ciudad le va al concierto. ¿A qué me refiero con el resto del catálogo, particularmente de conciertos para guitarra de Joaquín Rodrigo? En fin, me refiero a esto. Sí, fue un éxito monumental desde el día de su estreno. Rodrigo lo notó. Y a Rodrigo se le ocurrió la idea de que era una fórmula que podía repetir. Y de hecho la repitió. El concierto de Aranjuez, es su primer concierto con guitarra. Y en años subsecuentes compuso algunos más. Algunos para una guitarra, otros para 2 y uno muy interesante para 4 guitarras. Ahí están La Fantasía para un Gentilhombre, está el concierto Madrigal, el concierto para una fiesta y el bastante interesante concierto andaluz, que es para 4 guitarras y orquesta. En estos conciertos, Rodrigo repitió casi exactamente la fórmula que había utilizado para el concierto de Aranjuez en cuanto a estructura, en cuanto a la escritura para guitarras, en cuanto a
el complemento orquestal en cuanto a ciertas armonías y melodías y patrones rítmicos, etc. Lo curioso es que no son malas obras. Sin embargo, la fama del concierto de Aranjuez es tal que esas otras obras que mencioné se escuchan muy de vez en cuando. Por cada 100 interpretaciones del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, hay quizá una o dos de las otras, y esto no deja de ser interesante. Pero el hecho estricto, y esto no se puede decir fácilmente de cualquier otra obra, es que más allá de cualquier duda, el concierto de Aranjuez es el concierto más famoso para guitarra y orquesta de toda la historia de la música. Y esto es un dato bastante importante. A propósito de datos, un par de datos duros. El concierto de Aranjuez fue estrenado en Barcelona en el año de 1940. Y el solista fue Regino Sáenz de la Maza, guitarrista de mucho prestigio en aquel entonces, quien además le había encargado el concierto a Joaquín Rodrigo. Es una casualidad interesante que hay una coincidencia de apellidos, porque esta vez, en el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, en su primer programa en la temporada 2022, el concierto de Aranjuez va a ser interpretado por Pablo Sáenz Villegas, que de alguna manera repite en el apellido a Regino Sáenz de la Maza. Es un detalle menor, pero interesante. Entonces, en la segunda parte de nuestro primer concierto de la temporada 2022, Pablo Sáenz Villegas interpreta el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo. Antes de dar paso al siguiente fragmento de nuestro momento musical, una pequeña consideración que tiene que ver con algo que ya dije: cómo resolver el balance entre una guitarra y una orquesta. Decía yo que hay muchas maneras. Una de ellas es amplificar un poco la guitarra. Y ahí hay solamente dos posiciones. La de los puristas absolutos, que dicen que es anatema y prohibido amplificar una guitarra en un concierto como el concierto de Aranjuez. Y hay otros quienes dicen: prefiero que la guitarra se oiga a ser purista. Cada solista, de acuerdo con cada director, lo resuelve de manera distinta. Por cierto, se me olvidó hacer un comentario que me parece importante respecto al concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que fue la segunda obra de nuestro primer programa de la temporada 2022 de Sinfónica de Minería. Y es el hecho de que, como ustedes bien saben, su segundo movimiento, que es la parte más famosa del concierto, de hecho hay mucha gente que lo identifica, pero que no identifica ni un compás de los otros dos movimientos, y esto es muy curioso, ha sido transcrito este segundo movimiento. Se han hecho cualquier cantidad de versiones, incluso algunas bastante siniestras, para vender muebles en la televisión. Sin embargo, hay algunas de estas versiones, de estos arreglos, que son formidables, y los conocedores de música están totalmente de acuerdo en que el mejor arreglo, la mejor versión, porque no es un arreglo, es una versión, el mejor tratamiento que se ha hecho del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, lo hizo el gran trompetista Miles Davis en este disco seminal de la historia del jazz, que es Sketches of Spain, Bosquejos de España. Hay aquí una versión de Miles Davis al segundo movimiento del concierto de Aranjuez, que es una joya absoluta que les recomiendo. Y ahora sí, la tercera obra de nuestro primer programa es, como dije al principio, una importantísima obra del repertorio sinfónico, la Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz. Héctor Berlioz fue uno de los compositores cultos. No todos lo han sido, incluso grandes compositores no tenían en la cabeza más que música. Héctor Berlioz, entre otros, tenía otras cosas. Entre ellas tenía literatura. Y durante un buen tiempo, Héctor Berlioz se manifestó como un intelectual cercano a la obra magistral de Johann Wolfgang von Goethe. Pero de pronto, hacia el principio de la década de 1830, a Berlioz le cambió el gusto literario y de Goethe se mudó a Shakespeare. Pero no creo que se mudó por una afición específicamente dramática, teatral, literaria. No, se mudó por una razón más mundana. A Berlioz le empezó a gustar Shakespeare porque pasó por París una compañía de teatro que hacía Shakespeare, y Berlioz se enamoró de una actriz de nombre Harriet Smithson, que hacía particularmente bien, según dice la leyenda, el papel de la Ofelia en Hamlet. Por eso Berlioz se volvió aficionado a Shakespeare. El caso es que, como ocurre en la historia de las vidas personales de los grandes artistas, Berlioz cayó profundamente rendido a los pies de Harriet Smithson. Empezó a leer Shakespeare con devoción, pero parece ser que se le olvidó un pequeño detalle, que fue declararle abiertamente su amor a Harriet Smithson, que siguió su camino
con la compañía teatral en la que trabajaba y vino lo de siempre. Berlioz se sintió abandonado porque Harry Smithson se había ido y procedió a volcar estos sentimientos de abandono y rabia y todas esas cosas que le dan a uno cuando está enamorado en una obra que ya tenía empezada, pero que terminó por darle forma con los pensamientos y los sentimientos relativos a su amor, hasta entonces no logrado, con Harry Smithson, y de ahí surgió la Sinfonía Fantástica, a la cual Berlioz puso no solamente un subtítulo, que es Episodio en la vida de un artista, sino que escribió un texto de este tamaño para describir los pormenores narrativos de cada uno de los movimientos. Eso no lo voy a contar aquí porque es muy extenso, pero el asunto básico es que la sinfonía nos cuenta la historia de un artista, evidentemente Berlioz, porque la Sinfonía Fantástica es 100% autobiográfico, que despechado de amor, se mete en un sueño de opio donde ve toda clase de visiones, ve un baile, ve una escena en un campo, ve incluso imágenes de él mismo asesinando al objeto de su amor y después siendo juzgado y siendo conducido al cadalso, y hay un aquelarre de Noche de Brujas. En fin, es una cosa realmente muy complicada, pero muy atractiva para el oído, porque Berlioz, es bien sabido, era uno de los grandes orquestadores, no solamente de su tiempo, sino de todos los tiempos. Y lo que propone como trabajo orquestal en la Sinfonía Fantástica es realmente un trabajo pionero, que no hay que perderse, hay que escucharlo con muchísima atención. Como paréntesis anexo a este asunto que menciono de Berlioz como el gran genio de la orquestación, él escribió un tratado de orquestación. Estoy hablando de principios, el primer tercio del siglo XIX. El tratado de orquestación se sigue estudiando el día de hoy, porque es un tratado de orquestación muy bueno. El caso es que la Sinfonía Fantástica se estrenó en diciembre de 1830. Imagínense, Berlioz tenía 27 años y compuso esta maravillosa obra maestra, y desde el principio fue un éxito bastante generalizado y reconocido por público y crítica como una de las obras más importantes de su tiempo, tan importante que perdura como un gran hit del hit parade sinfónico hasta nuestro tiempo. Y ahora ustedes se preguntarán qué pasó con Harriet Smithson. Bueno, resulta que un par de años después se reencontraron y entonces sí, a Berlioz le dio por aplicar el detalle que le había faltado y le declaró su amor a Harriet Smithson. Harriet Smithson fue recíproca y se casaron. Y como suele ocurrir en tantas ocasiones, toda esta llama de amor que era tan intensa cuando Harriet Smithson estaba lejos, se apagó muy pronto después de que estuvieron cerca. Y al poco tiempo de iniciar su relación formal con la actriz shakespeariana, Héctor Berlioz comenzó a tener un affair, un asunto amoroso con una soprano de nombre Marie Recio. Y él y Harriet Smithson terminaron bastante mal. Lo curioso del caso es que Berlioz evidentemente siguió obsesionado con Harriet Smithson y con toda la historia de amor, porque 2 años después de la Sinfonía Fantástica, Héctor Berlioz estrenó otra partitura sinfónica titulada Lelio, que según él mismo representaba la resurrección del protagonista muerto en su Sinfonía Fantástica. Así que esta obra fundamental del repertorio, no solamente es muy buena música, sino que nos provee de numerosa anécdota, de numeroso chisme y de numerosas imágenes que nosotros podemos recrear aquí al escuchar una interpretación en vivo de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que es la obra con la que cierra el primer programa de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. La dirección, por supuesto, a cargo de Carlos Miguel Prieto. Hasta aquí los datos duros, las percepciones, las anécdotas sobre las 3 obras del programa. No me queda sino despedirme recordándoles que a la manera tradicional pre-pandemia vamos a tener pláticas de apreciación musical sobre cada concierto en vivo en la sede de siempre, los miércoles a las 7 de la tarde en el auditorio del Infonavit, allá en Barranca del Muerto y Manuel M. Ponce, salvo un par de programas que son especiales porque habrá mucho Beethoven esta temporada y que cambiaremos un poco las fechas y el protocolo, pero les estaremos informando por lo pronto. Para el primer par de programas, charla de apreciación musical, los miércoles 7 de la noche en el Infonavit. Y por supuesto, vayan a las charlas y, de manera importantísima, vayan a la Sala Mesa a los conciertos. La Orquesta Sinfónica de Minería regresa a tocar para ustedes en su sede. Allá los esperamos.